Perfecto. Estamos entonces hoy terminando Santiago capítulo 1. Estaremos en los versículos 26 y 27. Son dos versículos cortos, pero tienen una riqueza de contenido que tenemos para días de discusión, estudio, aplicación, pero nada más vamos a dedicar los próximos minutos para este estudio. Aquí tengo el pasaje y lo voy a leer para ustedes. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La primera pregunta que quiero que respondamos, y aquí les ruego su participación, es la siguiente: ¿qué relación tienen estos versículos con los previos, con los versículos previos? Recordemos que un principio de interpretación de la Biblia es que no podemos sacar los versículos de su contexto. El versículo específico, o los versículos en este caso que estamos estudiando, 26 y 27, tienen un contexto. El contexto nos dice mucho su significado. Entonces, vamos a ver los versículos 22 al 25 en relación con 26 y 27. Aquí están los versículos 22 al 25, y si alguno de ustedes puede quitar el silencio de su micrófono y los puede leer, por favor. Versículos 22 al 25, Santiago 1, 22 al 25. ¿Quién lo quiere leer? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas gracias, Ana. ¿Qué conexiones vemos entre los versículos 22 al 25 y versículos 26 al 27? ¿Cómo conectan estos versículos? Santiago está llevando una línea de pensamiento y él no está cambiando de tema. Él cambia de tema bruscamente, pero no en esta sección. A lo largo de su carta, él va cambiando de temas de un tema a otro. Recordemos que Santiago escribió esta carta a hermanos que habían salido dispersos de Jerusalén por la persecución. Y estos hermanos habían perdido sus trabajos, algunos estaban desanimados, quizás queriendo, no sé, abandonar la fe, tirar la toalla, como decimos, y estaban pasando por tribulaciones, por pruebas, y Santiago les está escribiendo aquí a estos hermanos. Algunos estudiosos dicen que Santiago es una colección de sermones que se compilaron y se enviaron como una carta a estos hermanos que estaban dispersos, que salieron huyendo de la persecución que se desató en Jerusalén. Entonces, ¿qué relación tienen todos estos versículos 22 al 25 y 26 y 27? ¿Qué conexiones ven ustedes ahí? Alguien que se quiera animar y quitar el silencio de su micrófono. Ya que somos pocos, déjenme comentarles algunas conexiones que hay entre estos versículos. Santiago viene hablando acerca de ser hacedores de la palabra, versículo 22, y ese tema, como vimos hace 2 semanas, viene desde bastante atrás en el capítulo 1. Si ustedes ven, por ejemplo, en sus Biblias,
el versículo 18 dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra de Dios. Versículo 19, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. ¿Para oír qué? Para oír la palabra de Dios. No nos enojemos cuando escuchemos la palabra de Dios. No respondamos a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, sino callemos, escuchemos, obedezcamos la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otras palabras, y esto nos enseñaba nuestro hermano Alex hace varias semanas, la palabra de Dios no es para que nosotros respondamos a Dios con retos a su palabra, como los hijos que su papá les da una orden, pero el hijo responde, ¿pero por qué? Pero a mí no me gusta eso. Dice Santiago, no hagan eso, no se llenen de enojo cuando escuchan la palabra de Dios. Más bien sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y aquí llegamos a un tema central de la carta de Santiago. Santiago dice a los creyentes en la dispersión que la verdadera fe produce obras, una vida transformada, una vida cambiada. Muchas personas dicen que creen en Dios, que creen en Cristo, pero no viven como si creyeran en Cristo. Muchas personas son cristianos de nombre, nada más. Muchas personas son cristianos por tradición, quizás, o porque eso fue lo que sus papás les inculcaron. Muchas personas son religiosas en esta vida, pero no son obedientes a Dios. Entonces su religión es vana. La persona que ha sido transformada por el evangelio dará fruto. Y Santiago, hablará de eso más adelante en el capítulo 2, cuando dice, muéstrame tu fe por tus obras. Tu fe se hace evidente por la manera en cómo vives. La fe que no tiene obras, dice Santiago, es una fe muerta. Entonces, ¿cómo conectan estos versículos 22 al 25 con 26 al 27? Bueno, fíjate lo que dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno cree que conoce a Dios, si alguno cree que tiene una vida con Dios, una relación vital con Dios, dice Santiago, y esa persona no refrena su lengua, se engaña su corazón, está viviendo en un engaño. Porque si tú conoces a Dios, tu vida dará fruto de que conoces a Dios. Otras personas a nuestro alrededor podrán ver que nosotros conocemos a Dios por la manera en que vivimos. Esa es la conexión aquí, porque tú no eres solo oidor de la palabra, sino hacedor de ella. ¿Qué dijo Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es exactamente el mismo principio de Santiago. Si decimos que conocemos a Dios, obedezcámosle, guardemos sus mandamientos. Es exactamente lo que nos dice el apóstol Juan en Primera de Juan. El que dice que conoce a Dios debe andar como Cristo anduvo. Juan capítulo 2. Entonces, se revela en la manera en cómo nosotros vivimos que realmente conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios, entonces los demás podrán ver en la forma como hablamos y también, versículo 27, en la forma como tratamos a los huérfanos y a las viudas y cómo respondemos al pecado en el mundo. Mira el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, si de verdad conoces a Dios, te vas a preocupar por las viudas y por los huérfanos. Si de verdad conoces a Dios, no te vas a llenar del lodo del pecado del mundo. Te vas a guardar sin mancha del mundo. Entonces está muy conectado todo este pasaje, incluso desde antes del versículo 22, cuando Santiago empieza a hablar de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. E incluso este pasaje está conectado con el resto de la carta también, específicamente capítulo 2 y capítulo 3.
también podemos ver algunas conexiones con el capítulo 4 ahí, pero no nos vamos a adelantar a lo que veremos en las semanas siguientes, si Dios nos permite. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas más y yo quiero que se animen, mis amados hermanos, quiten el silencio de su micrófono, anímense por favor, porque estas preguntas son muy importantes. En estos versículos encontramos la palabra religioso, versículo 26, si alguno se cree religioso, y encontramos la palabra religión 2 veces, al final del versículo 26 y al principio del versículo 27, religioso y religión. Hermano, hermana, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú escuchas la palabra religioso o religión? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Olvídate ahorita de Santiago. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas estas palabras? Obras. 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 ¿En qué sentido? ¿Puedes ampliar un poquito más? Pues yo creo que como crecimos en la mayoría de nosotros iglesias católicas, hacer ritos, cosas, eso, una persona que hace obras, que hace ritos o según es más religioso que otro. Excelente, gracias. Es lo que me viene a mí a la mente. Seguro, gracias por eso. La palabra rito ahí es clave. ¿Alguien más? Ana, y tú ibas a compartir algo. No, lo que decía Blanca, lo mismo, se me vino a la mente cómo estaba yo, ¿no? Antes de conocer a Jesucristo, inclusive cómo aprendí el Padre Nuestro y lo recitaba, pero lo decía por decir, como nos los han enseñado, ¿no? Anteriormente, que los religiosos se ponían a orar y oraban para que todo el mundo los viera y que vieran que eran buenos. Nosotros le llamamos a eso ser luz, farol, no, luz de la calle, obscuridad de tu casa, porque puedes ser tan bueno con todo el mundo, pero en tu casa aparentas otra cosa. Pero sí es lo que decía Blanca, es hacer costumbres, hacer cosas y por obras. Sí, gracias, Ana. Muchísimas gracias. Yo quiero compartir algo también. Sí, dale. No tengo la cámara puesta, pero cuando dice religioso, a mí se me viene a la mente la hipócrita, porque en Puerto Rico, en el trasfondo que yo vengo cristiano, de pentecostal, había muchas personas que decían ser cristianos, pero su vida decía otras cosas. Entonces la gente decía, ay, este es religioso, pero mira qué hipócrita. Entonces se me viene esa como eso a la mente, esa ilustración de repente. Excelente, gracias Blanca, Ana, Kidani, muchísimas gracias por eso. No sé si hay alguien más que tiene algún otro comentario. También, pastor. Seguro, sí. Se me viene algo de apariencias, solamente vivir por apariencias, más no por frutos, ¿no? Frutos de realmente que debemos realmente aportar, no solamente frutos de labios, como se dice, ¿no? Sino frutos de acción, frutos de pensamiento, como echando una ropa sucia, ¿no? Al lavadero, en la que dejamos el viejo hombre para realmente ser renovados, ¿no? Sí. Y así mostrar lo que realmente hemos aprendido y lo ponemos en práctica en nuestro vivir diario. Excelente, muchas gracias, muchísimas gracias a todos por esas respuestas, excelente todo, apariencias, ritos, hipócrita, obras, Iglesia Católica Romana, Kidani también mencionó las iglesias donde él viene en Puerto Rico, excelente. Ahora, en un momento veremos algunas definiciones de algunas palabras y esto es un principio muy importante, mis hermanos, en la interpretación de la Biblia. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, tendemos a relacionarla mucho con nosotros y nuestra experiencia, pero realmente en la correcta interpretación de las escrituras, nosotros tenemos que pensar, mis amados hermanos, en el lector original. En otras palabras, Santiago escribió para un grupo específico de creyentes. La Iglesia Católica Romana todavía no existía, las iglesias quizás pentecostales, no sé qué, Dani, yo creo que son iglesias pentecostales de donde tú vienes en Puerto Rico, todavía no existían. Entonces,
en todos estos conceptos que nosotros tenemos de religión, tenemos que recordar que estas palabras las leyeron cristianos en el primer siglo, que no tenían la Iglesia Católica Romana, que más bien tenían un mundo de religiones en las cuales creer, una variedad de dioses en quienes creer. Generalmente estos pues de la dispersión que habían salido de Jerusalén, la mayoría eran judíos, entonces tenían una creencia en el Dios Jehová de los ejércitos que se menciona en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos casi que ponernos en sus sandalias para ver qué ellos entendían cuando escuchaban la palabra religioso o religión, qué Santiago quiso decirles a estos hermanos. Nuestra experiencia nos sirve cuando llegamos a la aplicación. Entonces, esto es solo un principio de interpretación. ¿Qué dicen estos versículos, yendo a otra pregunta, acerca de Dios? ¿Qué dicen estos versículos acerca de Dios? Específicamente el versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Entonces, podemos sacar algunas cosas que estos versículos dicen acerca de Dios. ¿Qué pueden ver ustedes ahí, mis amados hermanos? En el 27 dice que la religión es pura. Dios es puro, Dios es limpio. Sí, podemos hablar de Dios como un Dios limpio. ¿Y qué dice acerca de Dios? ¿Qué agrada a Dios según ese versículo 27? ¿Qué le agrada a Él que hagan quienes creen en Él? Que hagan obras para los demás. Correcto, específicamente ¿qué? La compasión y el amor. Correcto, la compasión por los huérfanos en específico y por las viudas. Y aquí hay algo muy importante, gracias Blanca, Elisandra y gracias Ana, aquí hay algo muy importante acerca de Dios. Si nosotros leemos toda la Biblia, mis amados hermanos, nosotros veremos desde el mismo Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Desde ahí nosotros vemos a un Dios que siempre se preocupa por las viudas y los huérfanos. En los Salmos dice que Él es el Dios de los huérfanos, que Él es el Dios de las viudas. En los profetas, Él dice que quienes abusan de las viudas y de los huérfanos tendrán que dar cuenta delante de Dios. El que se mete con ellos, se mete con Dios, como diríamos en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Él es un Dios de compasión, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Él es un Dios compasivo y Él quiere que sus hijos, quienes están siendo parte de su familia, quienes son parte de su familia, sean también compasivos. Esta palabra compasión es muy importante, específicamente hablando de los huérfanos y de las viudas. Dios es un Dios que cuida de los huérfanos, que cuida de las viudas y quiere que nosotros, sus hijos, lo hagamos también. Y también es un Dios santo, como decía Ana. Al final dice ahí que la religión pura y sin mácula es que nos guardemos sin mancha del mundo. En otras palabras, como Dios es un Dios santo, como nos decía Ana, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, entonces Él quiere que su pueblo persiga la santidad también. Siguiente pregunta de observación y después vamos a pasar a algunas definiciones. ¿Qué dicen estos versículos sobre el ser humano? ¿Qué nos dicen sobre las personas, sobre la gente, sobre hombres y mujeres en general? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del ser humano? Si podemos ir ahí al versículo 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros. ¿Qué nos dice eso de los seres humanos? Que nos creemos muy santos y muy buenos, pero si nuestra lengua no se frena, sino que que engaña su corazón, nuestra religión es vana. Entonces, no sé, que podemos creernos muy santos, pero si nuestras obras
no demuestran el fruto del Espíritu o la obra que Dios ha hecho a través de su palabra, como viene hablando, ¿verdad? Santiago, es vano creerse así, o sea, no estamos haciendo nada. Gracias, Kidani. ¿Alguien más iba a comentar algo? El humano es rápido en hablar. Sí, correcto. Mucho pecado con la lengua, ¿verdad? Con la boca. También no sé si tenga un poco de conexión cuando la palabra dice que de lo que hay en el corazón sale por la boca. Entonces, Claro pues que de sí, lo que Blanca. Claro que tiene muchísima conexión aquí, porque cuando está hablando de la lengua, nosotros sabemos por lo que dice Jesucristo que lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, viene del corazón. ¿Sí? Hablamos de acuerdo a la condición de nuestro corazón. Eso es muy importante, muy importante. ¿Qué nos dice entonces este versículo 26 del ser humano? Que el ser humano al hablar revela la condición de su corazón. Tú puedes decir que tú conoces a Dios, tú puedes ser muy religioso, tú puedes participar de muchas actividades religiosas y participar, como mencionaban, ¿verdad? De ritos, de tener apariencia religiosa. Tú puedes tener posiciones religiosas, tú puedes ser pastor o sacerdote o diácono o obispo o papa, no sé, cualquier posición religiosa que tú te imagines. Pero tu boca va tarde o temprano a dar a conocer la condición de tu corazón. En otras palabras, ¿qué nos dice este versículo del ser humano? Que por la manera de hablar de las personas podemos saber la condición de su corazón. ¡Wow! Esto es impresionante. Y cuando lleguemos a la aplicación vamos a hablar de esto, mis hermanos. No nos salimos del gancho nosotros, ¿verdad? Este versículo nos confronta a nosotros de maneras muy importantes. Otra cosa que estos versículos nos enseñan acerca del ser humano es que todos tenemos una tendencia en el corazón a la religión, a buscar algún ser superior, algún tipo de fuerza superior, ¿verdad? Incluso el ateísmo, que dicen no hay Dios, esa es una religión. Eso tiene sus doctrinas, sus declaraciones de fe, sus maestros, podemos decir sus papas, ¿no? Los papas del ateísmo, Stephen Hawking y Richard Dawkins y todo este montón de gente que se burla, se mofa de Dios. El ser humano tiene una inclinación a lo eterno, a aquello que es trascendental, porque Dios nos creó y nos creó con ese, como dice Eclesiastés, ¿no? Dios puso eternidad en el alma del hombre. Nuestras almas son eternas. Entonces, de estos versículos podemos aprender mucho acerca del ser humano. Incluso el versículo 27, visitar a los huérfanos y a las viudas. Podemos aprender mucho del ser humano con estos versículos también. Que Dios tenga que decirnos, cuida a los huérfanos y a las viudas, nos dice que la tendencia del ser humano es olvidarse de los huérfanos y las viudas, olvidarse de los pobres, olvidarse de los necesitados. Ahora, pasemos, mis amados hermanos y hermanas, a algunas definiciones. Primero, la palabra religioso, religión, que ya las vimos, ¿verdad? Religioso aparece una vez, versículo 26, religión aparece dos veces, una en el versículo 26 y otra en el versículo 27. Esta palabra se refiere a prácticas u observancias externas. Y ustedes lo dijeron cuando hablaron de qué viene a su mente cuando ustedes piensan en la religión. Ustedes lo dijeron, ¿verdad? Cosas externas, apariencias, ritos. Cuando escuchamos esta palabra debemos pensar en rituales externos que cualquier persona puede llevar a cabo en relación con su fe en el verdadero Dios o en cualquier Dios falso. Por ejemplo, y escribí algunos ejemplos aquí: asistencia a servicios de adoración, bautismos, miércoles de ceniza, ahorita que estamos en este tiempo de Semana Santa y hace varias semanas empezaron con el miércoles de ceniza y todas estas celebraciones de no comer carnes rojas, de comer solo pescado y todas estas
estas celebraciones religiosas, ayudar a los pobres, todas estas cosas que una persona hace, ya sea para Jehová, para el Dios verdadero, o para un Dios falso, o para dioses falsos, todas estas acciones se consideran religión. Entonces, aquí hay algo muy importante. Debemos notar que esta palabra no tiene connotación negativa o positiva en sí misma. En otras palabras, cuando leemos de esta palabra religión, religioso en Santiago, no debemos pensar de inmediato que está hablando de algo malo, ¿sí? Entonces, tenemos que sacarnos de nuestra mente la conexión con lo malo, con lo negativo. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase, esto no es una religión, esto es una relación. El evangelio no es una religión, es una relación. Bueno, depende de lo que quieras decir por religión. Si te refieres a que el evangelio no es de apariencias, no es de hipocresía, no es de ritos, sí, tienes toda la razón. Pero en sí, la definición de la palabra religión tiene que ver con el evangelio, porque religión, de lo que habla Santiago aquí, es todas las cosas externas que se hacen en relación con Dios de mayúscula o Dios de minúscula, dioses falsos o el Dios verdadero incluso. En el versículo 26, la palabra religioso y religión tiene una connotación negativa por el contexto. Dice que esa religión de la persona que dice que ama a Dios, pero con sus palabras, no refrena su lengua, esa persona tiene una religión vana, una religión vacía, una religión que no sirve. Eso es religión en sentido negativo, una connotación negativa. Pero si ustedes se fijan en el versículo 27, esa palabra religión tiene una connotación positiva por el contexto. Si se fijan, la religión pura y sin mácula delante de Dios, o sea, esto sí honra a Dios, esta religión sí honra a Dios, estas prácticas externas sí honran a Dios porque están acompañadas de un corazón hacia Dios, de un corazón que ama a Dios, ¿sí? En otras palabras, la palabra religión en sí misma no es mala. La palabra religión no es mala ni buena. Para Santiago, esta palabra solo se refiere a actos externos, ritos externos. Es mala cuando no va acompañada de un corazón correcto. Es buena cuando, claro, Dios ha transformado el corazón, entonces las acciones de las personas agradan a Dios. Espero darme a entender con esto, mis hermanos, y no estar causando más confusión. Nosotros tenemos una connotación negativa, creo, la mayoría de nosotros, inmediatamente que escuchamos la palabra religión. Oh, ese religioso, ese hipócrita, ¿no? Esa religión es esa religión. Entonces pensamos en algo como Iglesia Católica Romana, falsamente viviendo una vida que no es para Dios, viviendo por apariencias, viviendo de rituales vacíos, viviendo hipócritamente. Ok, para Santiago, en el versículo 27, hay una religión que sí agrada a Dios, que es las acciones externas que vienen acompañadas de un corazón transformado por el evangelio. Esto es poderoso, mis amados hermanos, estos conceptos. Vamos a la palabra refrena en el versículo 26. Esta palabra lleva el mismo sentido del freno que se pone en la boca de los caballos para manejarlo. Hermanos, Santiago va a hablar mucho de la lengua en el capítulo 3. Preparémonos para ese capítulo que va a estar buenísimo, mis hermanos. Capítulo 3 de Santiago. Ahí habla mucho de la lengua. Dice que la lengua es como una chispa que enciende un gran fuego en el bosque. ¿Y qué dice Santiago aquí en el versículo 26? Que la persona que ama a Dios refrena su lengua, la maneja, no tira todo lo que está en su corazón por ahí insultando gente, lastimando gente, ofendiendo, maldiciendo. No. La persona a quien Dios ha transformado tiene su corazón en tal disposición que se reconoce y se identifica en sus palabras, en su manera de hablar. Refrena su lengua. Tiene ese dominio propio de sus palabras. La palabra engaña en el idioma griego es diferente a la usada en el versículo 22. En Santiago 1:22 dice,
Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos dos versículos usan dos palabras griegas diferentes. En el versículo 26, engaña lleva un sentido de seducir, extraviar, inducir intencionalmente al error. En otras palabras, si tú dices, conozco a Dios, amo a Dios, vivo para Dios, pero no refrenas tu lengua, no te paras a hablar cosas pecaminosas, no piensas antes de hablar, no oras antes de hablar, vives ofendiendo a tus hijos, ofendiendo a tu esposo, ofendiendo a tu esposo, ofendiendo a tu jefe del trabajo. Bueno, ¿qué dice? Te has engañado, estás extraviado, dice Santiago. Te has engañado porque no conoces a Dios de verdad. Tus palabras delatan la condición de tu corazón. Vamos a continuar un par de palabras más ahí. Versículo 26, la palabra vana, la religión dice es vana. Esta palabra tiene una gama de significados que pertenecen a la inutilidad, dicen estos comentaristas. Ocioso, vacío, infructuoso, inútil, impotente, carente de verdad, inexistente o sin vida. Imagínate que esa religión, dice Santiago, no sirve, es inútil, es vacía, no sirve para nada. En otras palabras, tú te puedes desgastar todas las semanas, todos los domingos, yendo a la iglesia, manejando 45 minutos hasta palabra de vida. Tú te puedes desgastar ahí en formalidades, le llamaban los puritanos, le llamaban formalidades, la religión formal. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás cumpliendo con las reglas de tu religión. Estás ordenado de acuerdo a las reglas de tu religión. Hablas muy religiosamente, piensas muy religiosamente, cantas muy religiosamente, oras con palabras muy religiosas, vistes de manera que se identifica con tu religión, participas en rituales, en obras. Pero ¿qué dice Santiago? Si no refrenas tu lengua, estás demostrando que tu corazón está lejos de Dios. Entonces, esa religión no sirve para nada, es inútil, vacía, estás perdiendo tu tiempo, estás viviendo una falsedad. Esta religión no demuestra más que actos externos. Como decían ustedes, hermanas, rituales externos, vacíos, no sirven para nada. Y apariencias nada más. Versículo 27, la religión pura y sin mácula, estas dos palabras, dice el pastor MacArthur, son sinónimos. La primera habla de limpieza, la segunda libre de contaminación. En otras palabras, están diciendo lo mismo, quizás Santiago está haciendo énfasis. La religión sin todo ese bagaje, sin toda esa suciedad esas personas que son muy religiosas, pero no viven frutos de justicia que honran a Dios. ¿Sí? La palabra visitar en el versículo 27 es importantísima, mis hermanos. Dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Esta palabra lleva el concepto de ayudar, favorecer, preocuparse por, vigilar, revisar, buscar, hacerse cargo de, cuidar, encargarse de. Esta palabra se refiere a mucho más que una visita amistosa para charlar. Oh, mira, visitar a los huérfanos y a las viudas. Listo, les voy a ir a dar una visitadita ahí al orfanatorio, les voy a ir a dar una visitadita a la viuda que conozco por ahí de la iglesia. Charlaste con ella y checas la casillita ahí, dice hecho, ya está. Visitar a las viudas. No, mis hermanos. Esta palabra habla de un cuidado amoroso, tierno, una provisión para las necesidades físicas de alguien. Es como cuando tú dices, yo me encargo de esta persona, yo me encargo de esta necesidad, yo me encargo de cubrirle sus necesidades. Es lo que están haciendo nuestros hermanos Victoria y Alex. Yo me encargo de este niño. Yo me encargo de este niño que temporalmente no tiene papá ni mamá. Yo me encargo. Es exactamente eso. Visitar, sí, visitar es mucho más que ir, darle una visitadita, tomarse un café y desentenderse de la persona. Las huérfanos y las viudas son aquellas personas
con las mayores necesidades en la iglesia y en la sociedad, especialmente en el mundo antiguo, hermanos. En el mundo antiguo, las viudas tenían un promedio de vida muy corto después de la muerte de su esposo, porque su esposo era quien hablaba por ellas, las defendía, las cuidaba, proveía para sus necesidades. Entonces las viudas estaban totalmente desprotegidas. La sociedad del primer siglo descartaba a las viudas, casi como un estorbo de la sociedad. Nosotros leemos en los evangelios que incluso los escribas se aprovechaban de las viudas. Recuerdan que Jesús les dijo, ustedes son los que saquean las casas de las viudas, porque las viudas recibían las herencias de sus esposos y venían los escribas y los sacerdotes y les decían, nosotros les administramos sus propiedades. Y empezaban a hacer abusos de las viudas hasta que las dejaban en la calle. Incluso hay una escena donde Jesús mira a una viuda tirando ahí en el lugar de las ofrendas en el templo los últimos recursos que ella tenía, ¿recuerdan? Y Jesús hace un comentario ahí, esta viuda dio más que todos los demás que están tirando ahí. Hermanos, esa era una religión opresiva. ¿Qué tenían que decir los sacerdotes ahí en el templo al ver esta viuda que no tenía nada, hermanos, nada? Esas eran las últimas moneditas que tenían. ¿Qué tenían que hacer estos sacerdotes? Decirle, señora, no tire eso ahí. Más bien nosotros les vamos a sostener a usted y a sus hijos si tienen hijos. Nosotros les vamos a sostener a ustedes sus necesidades, pero no, la religión judía con el sistema sacerdotal del primer siglo y los escribas era una religión opresiva, tan opresiva, hasta el punto de llegar a abusar de las viudas y de los huérfanos y dejarlos en la calle, literalmente muriéndose de hambre. Estos sacerdotes y estos escribas eran muy religiosos, mis amados hermanos. No nos perdamos. Ellos conocían de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios y todos los salmos. No nos perdamos. Era gente que conocía muy bien la palabra de Dios, pero su trato a las viudas y a los huérfanos era una desgracia. Y Dios dice, yo no los conozco. La palabra tribulaciones ahí significa sufrimiento. Esta palabra transmite la idea de opresión, de estar oprimido, de que otros están oprimiéndote. Entonces, ponte en la mente, en el primer siglo no hay leyes laborales para los niños, ¿no es cierto? Como en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo occidental, hay leyes laborales. Los niños no pueden ser oprimidos. Como digamos en China, aquellos que trabajan pegando zapatos ahí 18 horas al día, los niños menores de edad laboral. Y en muchas partes del mundo se sigue abusando de los niños como se abusaba en este tiempo. Entonces Santiago da la idea aquí de tribulaciones que están pasando los huérfanos y las viudas porque los oprimen. Los ricos están aprovechándose de ellos, no les pagan bien los trabajos que ellos hacen recogiendo el trigo en los campos, no les remuneran bien. Entonces están oprimidos y el que conoce verdaderamente a Dios va y ayuda a estas personas que están sufriendo en tribulación y en opresión. Versículo 27, 2 palabras más, mis amados hermanos, 3 palabras más, guardarse. Guardarse dice ahí sin mancha del mundo. Guardarse es conservarse, protegerse, vigilar contra algo. Sin mancha es puro y el mundo en este contexto se refiere a la humanidad caída en general y sus impíos sistemas espirituales, filosóficos, morales y de valores. Entonces nosotros nos protegemos de eso, nos guardamos de eso, nos alejamos de eso. Ahora vamos a terminar nuestros últimos minutos con preguntas de aplicación. Vamos a hacer 3 preguntas y después vamos a orar en base a lo que estudiamos hoy. 3 preguntas. Un estudio reveló que las mujeres hablan un promedio de 16.215 palabras al día y que los hombres hablan 15.669 palabras al día. Son un montón de palabras, mis amados hermanos. Claro, hay personas que hablan mucho más que esto, o tanto hombres como mujeres. Hay personas que hablan mucho menos que esto, son más calladas, más reservadas. Pero en promedio, estos son los números de palabras que hablan las mujeres y los hombres. ¿Cómo nuestras palabras revelan la condición de nuestra relación con Dios, mis amados hermanos? ¿Cómo lo que tú dices ahí a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, la manera en que se los dices, cómo eso habla de nuestra relación con Dios?
¿Qué dicen nuestras palabras de nuestra relación con Dios, mis amados hermanos? Bueno, los chicos que hablen para que aporten un poco más y aumenten los números. El fruto que da nuestro corazón revela nuestras palabras, es la condición de nuestro corazón, ¿no? ¿Alguien más, mis amados hermanos? ¿Cómo nuestras palabras revelan la condición de nuestra relación con Dios? Como decíamos hace un momento, ¿no es cierto? Nuestras palabras revelan la condición de nuestro corazón. Nuestras palabras están demostrándole al mundo cómo está nuestra relación con Dios, si le conocemos o no. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que lo que sale por nuestra boca viene del corazón. Eso fue lo que Jesús dijo en el Evangelio de Marcos. Yo quiero que ustedes me acompañen ahí a Marcos, en el capítulo 7, dice, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Ahí está, hablar maldiciones, hablar mal, palabras ofensivas, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, hermana, ¿cómo hablas tú? Esta es una pregunta para aplicación. ¿Cómo hablas tú? ¿Revela tu manera de hablar que estás lleno de la palabra? ¿Revela no solo las palabras que dices, sino la manera en que los dices? ¿Que conoces a Cristo? Nosotros podemos decir las palabras correctas, pero de una manera airada y ofender. Nosotros podemos decir quizás las palabras correctas, pero en un momento inadecuado y ofender. Nosotros podemos decir las palabras correctas, pero con el tono de voz alzado, con el volumen alzado. Y todo esto, mis hermanos, cómo hablamos nosotros, la manera en que hablamos revela cómo está nuestra relación con Dios, revela la condición de nuestro corazón y cómo Dios está, qué tan importante es Dios para nosotros. Aquí tenemos una excelente aplicación. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablas tú en tu hogar? ¿Cómo hablas tú a tu jefe? ¿Cómo hablas tú a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo hablas a tus hermanos y hermanas de la iglesia? ¿Hablamos mal de otros a sus espaldas? ¿Hablamos mal de otros de manera que hablamos cosas de otros que no nos atrevemos a decírselas cara a cara? ¿Qué tal el chisme, la detracción, destruir la reputación de alguien? De todas esas 16,000 palabras, cerca de 16,000 palabras que decimos, ¿cuántas cumplen el estándar que nos da Pablo en Efesios? Que sean para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, podrida, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas de esas palabras cumplen el estándar de Filipenses 4:8? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amados hermanos, Santiago dice más adelante en el capítulo 3, y lo veremos más a detalle, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todos nosotros luchamos con nuestras palabras, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay pecados que confesar, seguro que sí. Pecados que confesar a Dios y a tu esposo. Pecados que confesar a Dios y a tus hijos. Pecados que confesar a Dios y a tu hermana de la cual hablaste mal. Y a tu hermano de quien hablaste mal. Y a tu pastor de quien hablaste mal. Aquí hay pecados que confesar, mis amados hermanos. Esa es una pregunta de aplicación. Otra pregunta de aplicación. Enumera maneras en que podemos visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones.
recordemos que la palabra visitar significa mucho más que dar una visitadita para tomar un café. ¿Cómo podemos visitar, encargarnos de los huérfanos y las viudas? ¿Cómo, mis amados hermanos? ¿De qué maneras? ¿Puedes mencionar algunas maneras en las que nos podemos encargar de estas personas necesitadas? Yo creo, pastor, que uno de los ejemplos más vívidos es lo que nos mostró Jesús, ¿no? Cuando él en la cruz estaba ahí y le dice a Juan, primero le dice a María, ahí está tu hijo y hijo, ahí está tu madre. Y lo que dice después, que Juan se llevó a María a vivir con él. O sea, eso es una parte. María era viuda ya, no tenía el apoyo de Jesús ya, entonces era viuda y él, aún estando en la cruz, Jesús se preocupó por su madre, de decir, un sustento para ella, y Juan aceptó llevársela a vivir. Tal vez nosotros no a ese grado, si tenemos la posibilidad, hacerlo. Yo tristemente he visto casos aquí con los americanos, que ellos como que a los ancianos o a sus padres ya mayores no los ven. Inclusive yo llegué a presenciar una persona que murió en su casa que nadie se había dado cuenta porque había muerto y nadie la iba a visitar. Yo creo que el orar por ellos, el ir y visitarlos y preguntarles qué necesidades tienen, cómo les podemos ayudar. Las gentes viudas también pueden ser ancianas, no jóvenes solamente, y puedan necesitar inclusive de ir al doctor, que les sirvamos de alguna forma en llevarlos al doctor, inclusive, no sé, compartirles de lo mucho que Dios nos ha dado económicamente, como llevarles comida, tal vez sería algo así. Sí, muchísimas gracias, Ana. Claro que sí, por supuesto. En nuestra iglesia hay viudas y obviamente hay hermanas viudas que tienen sustento y abrigo y cuidado, y como dice Pablo en 1 Timoteo, sus familias cuidan de ella. Pero quizás hay otras viudas a quienes nosotros pudiéramos alcanzar y apoyar, que necesitan el acompañamiento. Solo con el hecho de acompañar a una viuda, solo con el hecho de proveer amistad, una conversación, una palabra. Hay muchas viudas que se sienten solas. Tenemos varios casos en nuestra iglesia de hermanas que han enviudado. Estamos cerca de ellas, las acompañamos en sus tribulaciones, en sus soledades, en sus necesidades económicas, etcétera. Es muy importante, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros estemos vigilando las necesidades de las hermanas viudas y las necesidades de los huérfanos también. Y en Estados Unidos hay una gran necesidad de cuidado de huérfanos. Hay muchos niños sin hogares. La familia está cayendo a pedazos en Estados Unidos, literalmente. Y los niños quedan huérfanos, ya sea en el sentido técnico, literalmente sin padres, o en el sentido práctico. Sus padres viven en su casa, pero sus padres nunca les prestan atención, ni tan siquiera les dan de comer, ni tan siquiera se preocupan por vestirles, no les instruyen a los niños en las cosas de la vida. Y yo puedo ver familias de la iglesia recibiendo a estos niños dentro de sus hogares, recibiendo a estos niños, quizás no adoptándolos legalmente, pero recibiéndolos en un contexto con la siguiente actitud: ellos no tienen nadie que esté proveyendo para ellos, no tienen nadie que les esté instruyendo, no tienen nadie que les esté cuidando, no tienen nadie que les esté ayudando en sus tareas de la escuela, no tienen nadie que se esté preocupando por instruirles en cosas de la vida. Yo voy a tomar a este niño y yo voy a tomar a este par de niños y voy a hacer algo por ellos en sentido práctico. También hay mucha necesidad de hacer lo que están haciendo nuestros hermanos Alex y Victoria,
de recibir niños como hogares temporales para ellos, porque niños están como Brett, que tienen ya drogadicción literalmente porque sus mamás usaron drogas durante su embarazo. Y hay necesidad de cuidar a estos niños y hay necesidad de recibir a estos pequeños. Y quizá nosotros no lo podemos recibir explícitamente en nuestros hogares, pero podemos ayudar a otros hogares que sí los reciben, como apoyar a nuestros hermanos Alex y Victoria de maneras muy prácticas con los niños que Dios ponga en su casa para cuidar. Más hogares en Palabra de Vida de acogida temporal. Necesitamos más hogares, necesitamos más gente en nuestra iglesia amada que haga esto. Necesitamos más gente con licencia para hacer hogares de acogida. O como le dicen en inglés, ¿verdad? Foster care. Necesitamos más personas, más familias haciendo esto. Porque si nosotros nos olvidamos de las viudas y si nosotros nos olvidamos de los huérfanos, no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. La religión pura y sin mácula, aquella religión que agrada a Dios, es que nosotros nos preocupemos por las viudas y los huérfanos. Sí, hermanos, ir a la iglesia, sí, aprender los cantos, cantar, sí, participar de actividades religiosas, sí, pero vamos mucho más allá en la voluntad de Dios para nosotros. Última pregunta de aplicación: ¿cómo aplica para ti el guardarse sin mancha del mundo? Esto aplica, mis hermanos, en los programas de televisión que tú ves. Esto aplica en las series de Netflix que tú ves y en las películas o series de Disney Plus que tú ves. Esto aplica en los videos de YouTube que tú ves. Esto aplica en guardar a tu familia de la influencia del mundo, como estaba orando nuestra hermana Ana al principio de nuestra reunión. Ella oraba para que Dios protegiera a nuestras familias de Palabra de Vida, de la influencia del mundo, de las filosofías del mundo. Sí, exactamente. Esto aplica para nosotros. Guardarnos sin mancha del mundo implica, por ejemplo, ayudarle a nuestros hijos a entender estas filosofías, a rechazar estas filosofías del mundo. Guardarse sin mancha del mundo tiene muchas aplicaciones en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Las conversaciones que tenemos con nuestros amigos. Recuerden lo que le dijo Pablo a los Corintios: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay mucha aplicación aquí. Y termino con la última pregunta aquí para guiarnos a la oración. ¿Cómo puedo orar después de haber estudiado este pasaje? ¿Cómo podemos orar? Pues podemos pedirle a Dios que nos guarde de vivir por apariencias, de vivir creyendo que los rituales son suficientes para agradar a Dios, rituales religiosos. Pidámosle a Dios que nos guarde de la hipocresía, de decir que conocemos a Dios y vivir de otra manera, como si no lo conociéramos. Oremos porque Dios ponga una carga genuina en nuestro corazón por las viudas, por los huérfanos. Oremos para que Dios nos ayude a ser intencionales en el cuidado de la viuda y del huérfano. Oremos para que Dios nos ayude a salir de nuestra zona de comodidad para cuidar a la viuda y a los huérfanos. Oremos para que Dios nos quite esta idea de yo no voy a hacer algo por alguien que no me puede dar algo de regreso. Si las viudas y los huérfanos, ¿qué te pueden dar de regreso? ¿Cómo te pueden pagar lo que tú hagas por ellos? No te pueden pagar lo que tú hagas por ellos. Y este es el punto de Santiago. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que ayudemos a gente que no nos pueden dar nada de regreso, que no nos pueden pagar de regreso lo que nosotros estamos haciendo por ellos. Así que oremos también que Dios nos guarde en santidad del mundo y nos haga más como Cristo. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te queremos dar gracias por este estudio de Santiago 1, de estos versículos específicos 26 y 27. Gracias, Señor, porque tu palabra es una palabra muy práctica y abarcadora, abarca todas las áreas de nuestra vida. Señor, perdónanos por nuestras palabras, por la forma en cómo hablamos. Señor, aquí tenemos mucho que confesar nosotros, nuestros chismes, nuestras detracciones, nuestro hablar mal de los hermanos, nuestras mentiras, Señor, maquilladas con un poquito de verdad,
o verdades a medias. Aquí tenemos mucho que confesar nosotros por nuestras palabras, quizás palabras verdaderas, pero sin amor, sin paciencia, llenas de irritabilidad, enojo pecaminoso, llenas de furia del corazón. Señor, perdónanos por palabras sarcásticas y palabras que están dirigidas para hacer sentir menos al otro, hacer sentir mal al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, a los hijos. Perdónanos, Señor. Tu palabra dice que si ofendemos a nuestro hermano ya somos culpables del castigo eterno. Perdónanos, Señor. Padre, en el poder del Espíritu Santo, que refrenemos nosotros nuestra lengua, Señor, al hablar. Mira también nuestro corazón en relación con los huérfanos y las viudas, las personas más necesitadas de nuestra sociedad, Señor. Te queremos pedir que tú pongas en nuestro corazón amor por ellos y un cuidado práctico, genuino. En nuestra propia iglesia hay hermanas viudas. En nuestra propia iglesia, Señor, podemos hacer muchísimo más por los huérfanos. Señor, que más familias de nuestra iglesia saquen licencia para hacer que sus casas sean casas de cuidado temporal, foster care. Que más familias de nuestra iglesia piensen en la adopción. Que más familias de nuestra iglesia dejen de pensar en sí mismos, Señor, y en sus propias necesidades y empiecen a pensar en las necesidades de aquellos que no tienen papi, mami, de aquellos que ya perdieron a su esposo. Señor, sácanos de nuestra zona de comodidad para ir a servir como tú nos veniste a servir en Cristo, Señor. Y apártanos del mal. Manténnos en santidad, Señor, en pureza de vida. Señor, que nosotros no nos corrompamos con conversaciones vulgares, maliciosas, perversas, con compañeros del trabajo, que nosotros no nos corrompamos con programas de Netflix o películas, Señor, o videos de YouTube, que nosotros no nos corrompamos, que nos mantengamos caminando en santidad contigo y que cuando pequemos, Señor, nos manchemos con el pecado del mundo, corramos a Cristo, nuestro abogado, en arrepentimiento y en fe. Señor, bendice la palabra de vida con gente que no esté viviendo una religión falsa, sino una religión pura y sin mácula delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.